Estamos enlazados ahora con el príncipe Dimitri de Yugoslavia. Ustedes recordarán que hace algunos meses hablamos con él para conocer un poco sobre su vida, su trayectoria. El príncipe Dimitri de Yugoslavia, como mencioné en la primera entrevista, está emparentado, como ustedes se imaginarán, con todas las casas reales de Europa casi. Eh, eh, la particularidad, la característica del príncipe Dimitri, que es además empresario, muy exitoso, empresario diseñador de joyas y joyero, abogado de profesión además, y sin embargo, con su empresa de producción de joyas y además de ser un experto atrasador de joyas, porque trabajó algunos años o varios años en Sotheby's, la famosísima casa Sotheby's. Bueno, ahora nos convoca la publicación de un libro que se llama Once Upon a Diamond. O sea, había una vez o había un diamante o algo así, ¿no? Érase una vez un diamante. ¿Cómo No se está? puede en ningún idioma. No se puede traducir, correcto. Bueno, ¿cómo está, príncipe? Gracias por aceptar la entrevista nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué nos puede contar de este libro? Primero es un libro de gran formato, ¿no? Es lo que llamamos libro de mesa. Es un libro de gran formato, así. Y Sí, muy bello el libro. Y esa es mi abuela en la portada. Mi abuela es en la portada y me está mirando desde el pasado muy lejos y está mirando a este broche que diseñé yo. Así le da la imagen esta, le da el concepto del libro, que es la historia de las joyas de mi familia, de varias gente de la familia, con muchas historias que cuento. También le pongo imágenes de los álbums Romanovs de mi bisabuela, que nadie jamás ha visto, que nunca fueron publicados. Incluso imágenes de los segundos Juegos Olímpicos en Atenas en 1906, que es un documento bastante extraordinario desde el punto de vista histórico, con la gente de la época y todo esto. Y luego hay muchas historias de familia, algunas divertidas, algunas que uno puede llorar porque son muy así emocionantes. Y la segunda parte del libro es mi trabajo, mis diseños. Muy bien. Bueno, acaba usted de mencionar la familia Romanov. ¿Usted también está emparentado con ellos entonces? Sí, la abuela de mi abuela paterna era la gran duquesa Elena de Rusia. Y su otra abuela era la reina Olga de Grecia, que era la hija del gran duque Constantino. Entonces tenía dos antepasados Romanovs. Muy bien. Ahora, es verdad, y me parece una de las cosas interesantísimas del libro, es esto que usted está contando, la historia detrás de cada una de las joyas de la familia, porque me imagino que, claro, en toda familia hay joyas, pero claro, en una familia real tiene Sí. que haber joyas muy importantes y además tiene que haber la historia de cada una de esas joyas, ¿no es cierto? Sí, pero no he puesto cada una, porque hay tantas que no se hubiera, que faltarían como 5 libros. He puesto mis preferidas he puesto. Y así la gente se imagina cómo todo esto ha influenciado mi gusto para la joya. Y a la época todo esto eran muy, muy, muy modernas. Cuando uno las ve hoy con el ojo de hoy, son joyas antiguas, claro, y muy lindas, pero a la época era completamente nuevo y modernísimo y muy excitante. Y entonces eso siempre a mí me ha gustado la idea y creo que mis joyas también son muy modernas y muy diferentes, pero conservan el look de las joyas antiguas, que son muy elegantes, muy favorecedoras para las mujeres y muy distintas, con la utilización de materiales diferentes. Por ejemplo, poca gente lo sabe, pero al finales del siglo XIX es cuando apareció el uso del platino, porque antes estaba hecho de plata y de oro, y entonces, claro, las cosas eran un poco más pesadas. Y con el uso del platino, que era un metal muy duro,
de repente llegó en el mercado unas cosas etéricas, ligerísimas, donde uno casi no veía el metal, pero solo las piedras. Y eso fue la gran época de Cartier, de Fabergé, de Bolin, que hacían esas cosas milagrosas. Y lo vais a ver en el libro. Y esto a mí me ha influenciado para utilizar otros materiales iguales. Yo utilizo, por ejemplo, la plata oxidada, la madera, hasta la plástica a veces, cosas de goma, el bronce oxidado, que se parece a una cosa que puede venir de la Grecia antigua. He hecho todo, y lo van a ver todo eso en el libro, con también mezcla de colores que van a juego con todo eso. Muy bien. Bueno, ¿podría mencionar solamente un ejemplo de estas joyas de la familia que a usted lo impactaron, lo impresionaron y puede contar sobre su historia? Le puedo enseñar muchas, no sé la cual le voy a... Bueno, por ejemplo, esta es una de mis preferidas. Si ven, aquí está mi abuela. Ah, wow, ese es un collar. Maravilloso Ah, diadema la que corona. es un diadema de Boucheron, que era la época esta del platino y podían hacer, como yo les decía, unas cosas altísimas y que no eran tan pesadas como las otras porque se utilizaba mucho menos metal y hacía una cosa, una impresión de cuento de hadas, cosas finas que se movían con así muy etérico. Y eso era, yo la vi mi abuela por llevar esto y siempre me fascinó este diadema. También había en las cosas más antiguas, había las cosas de mi bisabuela, que era la gran duquesa Vladimir de Rusia, y tenía cosas extraordinarias. Eso viene de los archivos de Cartier, pero es una pieza de Boucheron que lo vendieron después de la... Es absolutamente extraordinario porque cada diamante es una briolette suspendida y todo se mueve. Entonces cuando ella caminaba era como una lluvia de gotas de agua en diamante. Muy bonito, Entonces muy a mí siempre impresionante. me ha gustado es el movimiento en una joya. Yo he hecho muchas joyas que se mueven, que le da, porque el movimiento le da mucha elegancia y mucha feminidad a una mujer. Bueno, acá hablando del peso, acaba usted de mencionar algo que es muy interesante. Efectivamente, hace relativamente poco tiempo, cuando entrevistaron a la reina Isabel, contaba ella sobre la corona, la famosa corona del Imperio Británico, que es una corona pesadísima. Dice que no podía, que a ella misma le costaba mucho llevarla y que últimamente ya no la lleva porque es demasiado pesada, ¿no? Sí, sí, pesa como 3 kilos, creo, y le da un dolor de cabeza espantoso después de un poco. Y además, un miedo, porque una cosa así, ella casi no se puede mover. Entonces, cuando lee el discurso en el Parlamento, y cuando se lo pone, y tiene que estar rigidísima y no moverse de nada. Bueno, esa es la ventaja, como usted dice, del platino, que vuelve estas hermosas piezas de joyería, se pueden poner en la cabeza sin que genere mayor problema. Sí, exacto. Voy a enseñar una otra, por ejemplo, el ejemplo más perfecto del platino. En los viejos templos los broches eran muy pesados, ¿no? Y luego, con el uso del platino, eso es lo que Cartier hizo para ella. Y se parece como una tapicería, se llamaba needlepoint. Y todo esto, las cosas verticales se movían también. Y los diamantes se ven que están, casi uno no ve el, um, el metal alrededor de las piedras. Ahora, me imagino que estas, a lo largo de la historia, deben haber habido casas de diseñadores, como por ejemplo usted menciona Cartier o Fabergé, etcétera, que han sido casas de joyeros muy importantes que han abastecido las joyas de las distintas casas europeas. Sí, la casa Cartier, él se llamaba el rey de los joyeros y el joyero de los reyes.
Era el título, el moto de la casa de Cartier. Y la cliente más importante de ella, la primera cliente más importante, era la abuela de mi abuela, la gran duquesa Vladimir. Y entonces ella lo invitó a Rusia, a San Petersburgo, porque le gustaba tanto su trabajo, que lo dejó utilizar la planta baja de su palacio para hacer una exhibición de, creo, 2 o 3 semanas a la época en su palacio, donde vendió todo y todos, la corte y la familia imperial vinieron a ver. Luego ella tenía esta famosa corona, una diadema que había estado hecho por Bolin, el joyero sueco de la corte, y le pidió que se lo prestara. Y entonces ella se lo prestó y de ahí diseñó una línea entera del todo el inicio de la época eduardiana fue basada en este diadema que inspiró a sus diseñadores. Muy bien, ahora yo he visto una entrevista que le hacían a usted donde usted mostraba un anillo, me parece que era un anillo, y decía, la característica de este anillo es que tiene que ser usado, la persona cuando lo usa tiene que hacer movimientos lentos, ¿no es cierto? No puede hacer movimientos rápidos. El anillo perezoso. Se llama el anillo perezoso, se lo voy a buscar, espera un segundo. Porque está hecho que, aquí le voy a enseñar, son 3 anillos. Y, Ok, sí, son inmensos, ¿no? sí, entonces cada piedra es 40 quilates. Pero ve que son perezosos porque siempre están tirados, nunca se tienen derecho y se mueven. Ah, Entiende cómo funciona, ¿no? Una vez sí, sí. puesto, se mueve. Entonces, eso se mueve en continuación. Yo digo siempre, es la única joya que uno tiene que poner en este brazo este día. Ni otro anillos ni nada, solo esto y movimientos lentos, porque así la piedra se mueve así. ¿Son de qué piedras son? ¿Son diamantes? Son, espérate, te lo voy a buscar porque tengo una aquí. Espera un segundo, ¿eh? Muy bien, Tengo estamos que, conversando. aquí, te voy a enseñar la amatista, que es así. Ah, ok, ya la vi. Se da la vuelta así, porque pende así. Ah, ok, movimiento. Es Sí, movimiento, pero nunca la vas a ver derecha así, claro, claro. claro, porque se cae. Entonces se mueve todo el tiempo. Y la gente se fascina con esto, por supuesto, le ha gustado muchísimo lo he hecho en todos los colores y también, por ejemplo, tengo amigas que tienen diamantes para las orejas y que pierden uno y entonces me traen el otro diciendo que voy a hacer con el que me queda y le hago una montura así. Fantástico. Yo no sé cómo la gente puede poner un anillo así, porque a mí me volvería loco. Yo no tengo nada, porque soporto la sensación de los anillos, es una cosa que no puedo. Y he diseñado cosas para hombres que me he puesto para enseñarlas, pero me molestaban tanto que un día lo saqué y lo he perdido. Entonces ya. Ahora, eh, eh, usted también ha contado sobre las tendencias que hay, la moda, digamos, en el diseño de joyas, ¿no es cierto? La moda contemporánea tiene alguna característica específica. ¿En qué se diferencia de la moda antigua? Es que el metal es todo mucho más simple ahora. La alta joyería son solamente piedras muy importantes. Pero no hay un trabajo tan maravilloso como había la gran época Art Deco o hasta los años 60 por ejemplo, para mí un segundo renacimiento con el estilo de Bulgari, que para mí fue uno de los más importantes. Y, igual que Cartier en los años antes de la guerra, hasta los años 60. Pero hoy la gente hace cosas más pequeñas, más simples,
y hay mucho, el mercado de la joya es muy fragmentado, hay muchísimas casas de joyería hoy en día. Bueno, además, creo que usted ya lo señaló, las mujeres prefieren ahora joyas mucho más sencillas, digamos, ¿no? Mucho más llanas, las mujeres son más Sí, prácticas, los hombres claro, también, entonces, sí, tiene razón, la gente, muchas de las mujeres hoy en día trabajan y entonces es más fácil llevarse cosas que uno puede meter todo el día. Yo he hecho ujú. muchas cosas, les he hecho así, lo puedes ver en mi website, tengo 4 colecciones con este espíritu, con mucho simbología y diseño muy fuerte, pero también al mismo tiempo sencillo. En la entrevista anterior, hablando sobre su experiencia como tasador de joyas y como experto en el tema, en gemas, en Sotheby's, comentábamos sobre el valor de algunas de las piezas, ¿no es cierto? Y cómo las joyas tenían un valor no solo por el material como estaban hechos, sino por el diseño y además por a quién le habían pertenecido, ¿no es cierto? Por la procedencia, ¿no es cierto? Sí, No es lo mismo, es muy no es lo mismo. importante. Ahora, yo sé que las joyas, yo no sé nada del tema, pero yo sé que las piedras preciosas se dividen en preciosas y semipreciosas. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las preciosas y cuáles las semipreciosas? La, las piedras preciosas son el diamante, el zafiro, la esmeralda y el rubí. Todo el resto es semiprecioso, o sea, las acuamarinas, la ametista, el peridot, el cuarzo, todo eso es semiprecioso, que quiere decir que vale mucho menos. Pero yo mezclo mucho los dos, como has visto en este anillo, por ejemplo, he puesto un rubí, que es una piedra preciosa, en el centro de la amatista, Ujú, porque a mí ujú. me parece que el color es muy lindo, que hay poca gente que hace eso, porque la gente generalmente está bloqueado en el tema que el precioso se pone con el precioso y el semiprecioso con el semiprecioso. ¿Quién había empezado a cambiar eso? A la época era Cartier también, durante la época del Art Nouveau. Ahora, también es verdad que el material ha cambiado, ¿no es cierto? No sé si se sigue usando el oro de 18 o preferentemente o ha bajado un poco la ley del metal del oro. El oro, uno lo hace de cada color también. Yo utilizo mucho el oro rosado. Por ejemplo, la montura aquí es de oro rosado. No sé si lo vais a ver en la televisión porque con la luz es un poco difícil, pero va muy bien a juego, por ejemplo, con el ametista y el rubí. Hay también el oro verde, que es muy lindo, que es muy sutil también. Y yo uso mucho también el oro a 24 quilates. Hago unos pendentes pequeños en oro 24 quilates y los pongo sobre un lazo de cuero y lo estoy llevando aquí hoy. Esto es un paisley, un cashmere indiano que, que es de 24 quilates. Y eso se vende en mi website. De Y 24 quilates, es la más alta ley, creo, ¿no? sí, es oro completamente puro y uno ve muy bien el color de esto, por ejemplo. Cuando uno se lo pone, es un oro que es es casi naranja por la cantidad de oro que hay. Y el peso es muy agradable. Pero se dice que es el oro puro es un poco, ¿cómo puedo decir? Maleable. Eh, maleable, sí, ¿no? No es tan ¿Verdad? duro, ¿no? No es tan duro, es verdad. Entonces, no se puede ponerle piedras dentro. Para poner las piedras tienen que ser completamente engarzadas y con mucho oro, porque si no se salen. Pero no se puede hacer un anillo normal en oro de diamante, metamos en 24 quilates, porque no tiene, se deforma.
¿Las piedras preciosas tienen lugares preferidos de procedencia, digamos? ¿Dónde se consiguen los mejores diamantes o dónde se consiguen las mejores esmeraldas, etcétera? Los ¿Hay mejores mercados? de momento están en Sudáfrica. También se encuentran en Brasil, hay piedras lindísimas ahí, y en Australia, especialmente los diamantes rosados. Los de Australia son extraordinarios. Las esmeraldas, las más lindas son de la Colombia, pero eso desde ya la época del siglo XVI. Ya el material no es el mismo que el material antiguo, porque se terminaron las viejas minas, pero ahora en África han descubierto, creo en Madagascar, unas esmeraldas y también en Vietnam, y son bastante cerca del color colombiano. Muy bien. Ahora, estas minas, digamos, donde había esmeraldas, ¿las esmeraldas vienen mezcladas con algún otro mineral o son solamente, la verdad es que yo no sé nada del tema. ¿Cómo son las minas de esmeralda? ¿Qué cosa hay ahí? Bueno, hay esos cristales y dentro del cristal hay de una piedra cristalina, hay el centro que es la parte más preciosa, que hay la piedra dentro. Pero es un cristal que crece con calor y presión enorme hace billones de años, a la época de la Claro, creación del universo casi, ahí donde todo eso empezó. Y luego se sale a la superficie de la Tierra después de los billones de años de terremotos, de los continentes que mueven y todo esto. sí, yo no sé si le comenté esto, pero hace un tiempo leí una noticia que la NASA había descubierto una estrella que se había apagado y Ujú. que la presión había sido tan fuerte y había sido tan incandescente por tanto tiempo que toda la estrella apagada en realidad era un diamante, ¿no? que estaba, que estaba ahí por el universo vagando, ¿no? No, pero quiero ir, tenemos que ir. Sacaron que sea una pequeña muestra. Sí, sí, Pero es fantástica esa idea del universo, ¿no? sí, 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 Cómo, sí, es ahora, increíble. lo que sí sabemos es que el diamante se encuentra en las minas de carbón, ¿no es cierto? El diamante es carbón puro y el carbón puro que ha estado sometido a una tal presión que se contracta y se contracta hasta que cristaliza y se forma el diamante. Pero son presiones no sé, de millones de toneladas por milímetro cuadrado. Y eso solo pasa en el centro de la Tierra. Claro, por eso es que es tan apreciada. Ahora, Sí, en el mercado, digamos, ya se sabe que el oro es un valor de refugio, ¿no es cierto? Aunque fluctúa sus precios, es un precio bastante más estable. ¿Las piedras preciosas también se pueden considerar así o no? sí, sí, sí. A largo plazo, sí. Pero también hay variaciones. Por ejemplo, el diamante estaba siempre altísimo y de repente hubo la casa de la de Beers que decidió de vender muchos diamantes en el 81 o el 82, creo. Y el precio del diamante bajó creo, del 80% y fue un desastre a la época. Ahora, después de todos estos años, subió un poco, o sea, casi hasta el punto donde era, pero faltaron como 40 años. Y hubo a la época mucha gente arruinados. Seguro, seguro. Y a pro- Incluso la famosa casa Chaumet en París, porque la casa Chaumet en París, cuando vendían los diamantes a toda esa gente, lo vendían con un certificado diciendo que ellos la gente podía devolver el diamante después de un par de años o cuando querían, y que ellos prometían de comprarlo al mismo precio. Entonces, claro, eso atiró mucha clientela, pero la misma clientela que cuando todo bajó del 80% y arruinó la casa completamente. claro.
Sí, sí, fue famoso, porque Chomé era la casa más antigua de Francia, fue muy triste todo eso, yo me acuerdo. Y todo eso empezó porque un amigo, y entonces lo que ellos hacían, como no tenían el dinero, vendían cosas que la gente le guardaba con ellos para pagar el dinero. Y un día un amigo de mi madre fue a Chomé a decirles que necesitaba la diadema de su madre para una grande boda de la hija o no sé qué. Y le dijeron que este día no funcionaba la llave. Y luego el otro día que el director no estaba. Entonces, nunca le daban el diadema. Entonces el tío empezó a estar un poco preocupado y todavía la diadema no llegaba. Y llamó a la policía y de ahí donde explotó el escándalo. Habían vendido la diadema, habían vendido todo, la joya de los presentes. Y los hermanos Chomé, creo, acabaron en la cárcel. Ah, terrible, Sí, claro. no, fue una cosa espantosa, me acuerdo, eran los años 70, algo así. En la actualidad hay, me imagino que será muy poco, pero hay pedidos de diademas o de coronas, por ejemplo, No, joyas de ese tipo. No, no. muy poco, no, muy poco, porque la verdad es que la gente ya no pone mucho de esto y la gente que lo pone ya lo tienen y son solo las casas reales que lo ponen. A propósito de este tema, eh, he sabido que el tema de la sucesión es muy importante y además hay siempre disputas entre el título nobiliario, cuando muere el titular del título, los hijos se pelean o hay juicios a veces por saber quién hereda el título, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿quién hereda las joyas? ¿Hay algún tipo de legislación que establece quiénes heredan las joyas? ¿El que hereda el título hereda las joyas también? Sí, eso depende del país. Generalmente es el primero de la familia, ¿cómo se dice? Primogénito. El primogénito, gracias, que hereda de las joyas de la familia, sí. Sí Ok. se casa correctamente, porque hay casos, por ejemplo, que el jefe de la familia no aprueba el matrimonio ilegal, decimos, y que decide que después de él las joyas van a estar compartidas igualmente entre todos los miembros. Yo le preguntaba esto porque para poner un ejemplo que todos puedan entender, las joyas de la corona británica le pertenecen a la reina, pero yo me imagino que la reina no las puede vender, ¿no es cierto? Porque Va- son parte del patrimonio nacional, ¿no es cierto? No, hay dos colecciones. Hay la colección nacional, que son expuestas a la Torre de Londres, Ujú. las coronas, el cetro, todo eso. Y hay la colección privada de ella, Ah, ok, ok. que heredó de su madre, de su padre, de todo el mundo, y que son las cosas que uno ve que se pone todo el tiempo. Una de las coronas está en mi libro, porque era de mi bisabuela, que la vendió después de la Revolución Rusa a la reina Mary, la abuela de la reina actual. Ok. Y entonces, claro, lo que pertenece a la colección privada, ella sí puede heredarla a cualquier persona, pero lo Pues, que es la colección del Estado, digamos, o de la corona, no sí. pertenece ahí, ¿no? Sí, 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 eso solo el gobierno puede decidir. Claro, me imagino, me imagino. ¿Y eso es igual en todos los países o cada país tiene su propia legislación? Más o menos es lo mismo. Si en cada país hay el tesoro de la corona, o sea, donde hay monarquías reinantes, y lo que tiene lo más es obviamente Inglaterra. Luego hay otros países donde hay poco, digamos, pero el principio es el mismo. Muy bien. Bueno, efectivamente, pero casas reales, digamos, que coinciden con estados en Europa está Mónaco, está España, Inglaterra o Reino Unido. Reino Unido, sí, sí. Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega.
Son las únicas, ¿no es cierto? Pero son Así que bastantes. la familia reinante sí. No, y Liechtenstein también. Ah, Liechtenstein, ¿no? Ese es un Eh, pequeño Es principado, creo, ¿no? de la Suiza y Alemania. Muy bien. Bueno, y entre sus clientes, us- otra de las cosas que mencionamos al principio es que su familia era muy, muy, muy grande, ¿no es cierto? Este, eh, Todos primos. todos primos. Pero Sí, entonces, si usted podría sostener su negocio solamente con los primos, con los clientes primos. no, porque el problema es que ellos compran muy poco en realidad, porque ya Ah, tienen cosas sí. fantásticas. Bueno, hay unos que les gustan cosas modernas y divertidas, y eso sí, pero en general no, tienen ya todo. Muy bien. Entonces, entre sus principales clientes no están sus familiares, digamos, sino gente que quiere eh, comprar joyas nuevas, digamos. Sí, ¿Y usted hace diseños por encargo también? mi principal actividad es por encargo. O sea que la gente viene con una piedra o un bolso lleno de vieja joyería que no les gusta más, que han heredado de pedazos aquí, acá, de pendientes, no sé qué, y los transformo. Y lo van a ver en mi libro. Hay una cantidad de joyas que son cosas que hice para los clientes con sus piedras y sus cosas y que he transformado. Muy bien. Ahora, entonces vamos a volver al libro. Me contaba que tiene dos partes. Una primera parte que es la que está vinculada con las joyas de la familia, vamos a decir, ¿no es cierto? Y Sí, la segunda mi- ya es su trabajo como diseñador. sí. ¿Y cuántos años tiene usted como diseñador de joyas? 20. 20 años. Ah, bueno, entonces es una muy buena cantidad de tiempo. Y antes de esto, 20 de experto en joyas con la casa de Sotheby's. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuándo va a salir exactamente su libro a la venta? Oficialmente el 8 de septiembre, pero uno lo puede ordenar en mi website y entonces viene mandado el 8 de septiembre. Está en inglés todo el libro. Está en inglés, sí. Todavía Muy no bien. lo hemos traducido. Muy bien. Seguramente que después van a pedirle traducciones a otros idiomas. Ah, no sé, hay que ver cómo se vende antes. ¿Cómo es su website, por favor, príncipe? Uh, www.princedimitri.com. Muy bien, muy bien. Otra vez podría mostrar la carátula del libro, por favor. Ahí está. Once Upon a Diamond. O érase una vez un diamante, algo así. O érase un diamante. Y el diseño que está ahí junto al retrato de la abuela del príncipe es... Ah, y eso me iba a comentar, ¿no? A Lo que está eso en la... me- el broche ese me lo inspiró mi pasión por las cosas de la India. Eso es un ramo de Kashmir indiano. Y lo que está atrás, Es una cruz de bronce con piedras, bronce oxidado, con acuamarinas, piedras de luna, peridot, diamantes alrededor y unos tantos zafiros rosados en el medio. es una linda joya, ¿no? Sí, muy linda, me gustó mucho eso y lo hice para una amiga mía que quería una otra, pero esperó tanto que la otra se vendió, entonces le hice eso en este color que era aún más linda que la de antes. Y van a ver las dos juntas en el libro. ¿Todas sus joyas son únicas o algunas se pueden repetir? Se repiten, pero con variaciones, Ok, ok. como los anillos perezosos, esos los hago así, pero en todos los colores. Claro, claro. Me imagino que son muy populares esos anillos y no son baratos, ¿no? Este lo vendo como en 6, 7 mil dólares. Sí, pero el rubí es muy lindo, es Claro. un plato y medio, cabochón, y la ametista es lindísima, es de Siberia, creo, y es 40 quilates. Y luego el 40. trabajo está muy bien hecho, y de la parte del anillo detrás, hay que mirarlo, es que tienen dos diamantitos dentro. ¿Lo ves? Ok, pues ahí está, sí, ya lo veo. ¿Sí lo ves? Sí, Porque sí, a sí, mí sí.
me parece muy importante los detalles y cómo está hecho la parte de atrás también. Eso es muy importante. Muy bien, Príncipe, muchísimas gracias por la entrevista. Las personas interesadas en comprar el libro pueden ingresar a la página web www.princedimitri.com. En Muchas inglés. gracias, Príncipe. Gracias a usted. Mucho Gracias gusto. por su tiempo. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.